Gente, pero está grave la vaina. ¡Yeta! ¡Yeta! ¡Wow! 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 ¡Yeta! No lo puedo creer. Se está subiendo la presión. Se está subiendo la presión. Allí, ¡Yeta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Buda! ¡La barra Buda, la barra Buda! ¡La barra los ama, la barra los ama! ¡Yeah! Vamos ahí, vamos, 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 vamos. Ahí va. 1, 2, ¡Yeta! Papi, se va en ayuno, se va en ayuno. ¡Vamos, Buda! ¡Yeta! ¡Yeta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto se está descontrolando! Esto se está descontrolando, mi gente. Aguanta, 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 aguanta. Vamos, 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 vamos ahí. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Papi, ¿qué? ¿Se van a ir en ayuno? Vamos ahí. Entra ahí. Papi, ¿qué? Pura gaseosa. Yeah. Ahí entonces vale, que lo beba. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. ¡Yeta! Papi, ya perdieron. Perdieron, papá. Perdieron, papá. Vamos, Cotito. ¡Yeta! ¡Chavo! Ese no comió bien en su casa.